Híjole, está haciendo mucho calor. ¿Y saben qué se antoja con este calor? Claro, calcular el flux de calor y una nieve. Bueno, comenzamos con la presentación de este proyecto. Nosotros somos el equipo número uno. Estamos conformados por Vanessa Gutiérrez Cisneros, Piz Ruiz Manuel Alejandro, Hernández Cabrera Evelyn Aney y Argos Yael López Barajas. Para este proyecto nos basamos en un problema que tiene como fundamento la ley de Fourier para el cálculo del flujo de calor a través de un material. Uno de los escenarios más comunes es el análisis del flujo de calor a través de una lámina de cobre, ya que este es un material metálico ampliamente utilizado en aplicaciones en donde se requiere una conductividad térmica pues muy alta. El flujo de calor va a ser la medida de la transferencia de energía que es causado por una diferencia de temperaturas y conduce al equilibrio de temperaturas entre sustancias o entre extremos, vaya. En este contexto, la energía que se menciona se le va a llamar calor. Nos enfocamos en desarrollar y aplicar un modelo de transferencia de calor utilizando el software de simulación Energy 2D. Se busca comprender cómo varía la transferencia de calor en función de la diferencia de temperatura y la conductividad térmica de los materiales involucrados. El software proporcionará una representación visual del problema para facilitar la comprensión. Nos basamos en un ejercicio tomado del libro de Introducción a los fenómenos de transporte por la doctora Cintia Reyes Lozano, en el que nos pide calcular el flux a través de una lámina de cobre de 10 centímetros, misma que mantiene uno de sus extremos de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados, suponiendo que la conductividad térmica es constante e igual a 380. Para abordar este problema, que fuera de manera sistemática, seguimos pasos para el desarrollo del modelado. El primero fue definir el problema, que básicamente nos dice que busquemos calcular el flujo de calor a través de una lámina de cobre de longitud conocida, que tiene una diferencia de temperatura constante a lo largo de su longitud. Nos dan datos conocidos como la longitud de la lámina, que son 20 centímetros, la temperatura en un extremo, que son los 0 grados Celsius, y en el otro extremo, que son 100 grados Celsius. Y nos dan la conductividad térmica del cobre, como ya dijimos, que era de 380 watts sobre metro por Kelvin. En este caso tenemos que hacer dos suposiciones. La primera es que el transporte sea unidireccional, lo que quiere decir es que la transferencia de calor solo va a ocurrir en una sola dirección y que esté en estado estacionario. Eso quiere decir que las condiciones no van a cambiar con el tiempo. El segundo paso era identificar la ley aplicable a este problema. Para este caso fue la ley de Fourier para la conducción de calor. En esta ley describe la transferencia de calor a través de un material debido a una diferencia de temperatura en una dimensión. Y la ley se va a expresar como el flujo de calor en watts sobre el área, que va a ser la sección transversal a través de la cual va a ocurrir la transferencia de calor. Y esto va a ser igual a menos la conducción térmica del material. Esta la tiene que estar en watts por metro por Kelvin. Y eso se va a multiplicar por el gradiente de temperatura. Después se va a pasar a un modelado matemático. Para nuestro problema, vamos a asumir que la sección transversal de la lámina es uniforme y perpendicular al flujo de calor. Por lo tanto, el área va a ser constante y el gradiente de temperatura también. Y se va a poder calcular como la diferencia de temperatura entre los extremos dividida por la longitud de la lámina. Y vamos a pasar al cuarto, que va a ser la resolución del problema. Aquí es donde vamos a sustituir los valores que se nos da en el problema y los vamos a sustituir en la ecuación que obtuvimos para calcular el flujo de calor. En este caso, el resultado nos da de 380.000 watts por metro cuadrado.
y después se va a pasar a la interpretación de resultados, en el que el resultado que nos dio representa la tasa de influjo de calor a través de la lámina de cobre bajo pues las circunstancias que se nos dan. Comenzamos analizando el problema que tomamos como base. Este problema se toma del libro de Introducción a Fenómenos de Transporte que nos proporciona la maestra al inicio del curso. Este problema dice así: calcule el flux de calor a través de una lámina de cobre de 10 centímetros de longitud, misma que mantiene uno de sus extremos a 0 grados centígrados y el opuesto a 100 grados centígrados. Supongo que la conductividad térmica es constante e igual a 380 vatios sobre metro Kelvin. Asimismo, supongo que el transporte es unidireccional y en estado estacionario. Bueno, y aquí nos muestra de una manera más gráfica lo que es el problema. Bien, dicho esto, pasamos a lo que es Energy 2D. Es el programa en el cual se planteó dicho problema. Y veamos. El problema nos comentaba que teníamos dos extremos, uno a 0 grados centígrados y uno a 100, con una intersección de una lámina de cobre de 10 centímetros. Bien, dicho problema no toma en cuenta algunos factores como lo que es el entorno. Nosotros sí, en este programa no lo permite y veamos. Aquí tomamos en cuenta que el experimento se hizo durante un día soleado, con una temperatura de 25 grados centígrados y algunas propiedades físico-químicas, como lo pueden ver a continuación. Estas propiedades físico-químicas se tomaron de la siguiente tabla. Aquí está. Las propiedades físico-químicas del aire a una atmósfera de presión. Aquí está. A 25 grados centígrados nos dice que tiene una densidad de 1.184. Su calor específico es de 1007 y su conductividad térmica es de 0.02551. Notemos que las unidades están en Kelvin, entonces pues nada más que una simple conversión de Kelvin a grados centígrados. Pasamos a lo que es el extremo número 1, que es a 0 grados centígrados, como pueden ver aquí. Con una temperatura, bueno, con propiedades físico-químicas, estas que están aquí, y se tomaron de la siguiente tablita. A 0 grados centígrados su densidad es de 99.9, su conductividad térmica, calor específico es de 42.26 y su conductividad térmica es de 0.558. Bien, ahora pasamos al siguiente extremo, a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, como pueden ver. Y aquí nos arroja que su densidad es de 958.4. Su calor específico es de 42.11 y 0.682 para conductividad térmica. Notemos que las unidades ya están en Celsius, entonces pues simplemente es traspasado. Bien, también se tomaron en cuenta las propiedades físico-químicas del cobre y su temperatura también se toma en cuenta que, como está la intemperie, es de 25 grados centígrados. Aquí están. Y pues no queda más que presentar, más que correr el programa. Observamos que casi al instante comienza a haber un equilibrio térmico entre pues el entorno y el cobre. Vamos a poner un poquito menos. Vamos a reiniciarlo. Bien, observamos que rápidamente lo que es el entorno, los rayos del sol, comienzan a afectar al extremo a 0 grados centígrados y comienza a haber un equilibrio entre la placa de cobre y los dos extremos. Pensemos un poco más. Y como se incrementa y tiene un equilibrio térmico. Por cierto, aquí está el medidor de flujo. Que ya les digo yo que no hubo cierto resultado parecido al del libro, por lo que le dije al principio de la presentación que toma en cuenta distintos parámetros a la del libro. En este caso, pues, la conductividad térmica
las propiedades físico-químicas de ambos de los tres compuestos, bueno, cuatro, si tomamos en cuenta el medio ambiente. Vamos a avanzarlo. Como empieza a incrementar, aquí disminuir, y aquí. Vamos a analizar lo que es los registros del flux. Bueno, y es prácticamente lo que es dicho problema. Aquí vamos a ponerlo un segundo ya para que termine el equilibrio. Y listo. Entran en un equilibrio los tres o ambos lados y la lámina de cobre. Y pues eso sería todo. Enseguida mis compañeras van a presentar lo que es el, el documento con un poquito más de teoría y algunos datos más. Los resultados que presenta el ejercicio nos dice que el flux es igual a 380.000 watts por metro cuadrado. En cambio, en la simulación, en un lapso de 4.2 segundos, el flux fue igual a menos 375.845 watts por metro cuadrado. Del mismo modo, pasado un tiempo de 5.6 segundos, el flux es igual a menos 271.444 watts por metro cuadrado. El resultado que da el simulador al llegar a la temperatura de equilibrio es igual a menos 250.56 watts por metro cuadrado, como puede verse en la imagen adjunta. Como podemos notar, existe una disparidad entre el resultado del programa utilizado y el problema propuesto. Esto puede deberse a varias razones. Primordialmente es debido a que existe una diferencia en la forma en la que se modela el problema en el simulador y en el ejercicio propuesto. Segundo, los valores que utiliza el programa son más exactos y más apegados a la realidad. Utiliza datos como la conductividad térmica del cobre, y esto nos ayuda a que exista una diferencia entre el ejercicio y el programa. Además de que el programa utiliza una gama más amplia de factores y detalles que el ejercicio teórico, lo que influye bastante en los resultados. Esto puede incluir la radiación, convección o una geometría más compleja, entre otros. Bueno, como conclusión, podemos decir que aunque ambas están basadas en la ley de Fourier para la conducción de calor, pues sí hay variaciones, sobre todo pues en las posiciones, en las simplificaciones que usamos o en los métodos numéricos que se utilizaron para cada caso, ya que pues el programa de simulación tomó todo tipo de valores físico-químicos, como ya dijimos anteriormente, que fue como el calor específico, la conductividad térmica, la densidad, la temperatura, pero yo creo que sobre todo fue la temperatura del entorno, del ambiente en el que se hizo, el día, si estaba soleado, si estaba lluvioso, o sea, todo ese tipo pues de factores sí los toma el programa, cosa que no se toman en el problema teórico, vaya. Pues eso hace que los cálculos, o sea, sí interfieren de manera significativa en el resultado. Entonces, pues aquí sí podemos apreciar una diferencia con el ejercicio propuesto y en el de la simulación, lo que nos hace reflexionar que la exactitud y lo realista del programa pues es muy alto. Eso es todo, gracias.